hemos recibido bastantes preguntas que las hemos tratado de ir acomodando para poder abordarlas en su totalidad ahora. Vittorio, la primera pregunta, a ver, dice relación que, bueno, en el año 2020 tuvimos eventos de volatilidad muy alta en todos los activos financieros, en las bolsas, en la renta fija, en el dólar. Recordemos que por ahí por marzo ahora hablábamos de la crisis económica más importante de los últimos 100 años. Vimos fuertes caídas en las bolsas, pero vemos que gran parte de ellas se han recuperado. ¿Cómo debiéramos o qué debiéramos esperar en el año 2021 en materia de volatilidad de los activos financieros respecto de lo que vimos en el año 2020? Yo creo que vamos a estar frente a dos fuerzas. O sea, lo que vamos a estar viendo lo que vamos a estar viendo de forma importante es el hecho de que a medida que tengamos mejores cifras avance en procesos de vacunación, a medida que tengamos mejores señales de que la inflación no es un problema, sino que la inflación regresando al 2% es algo que se buscaba, y que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo estén dando señales claras de que esto, de no confundir cosas, que la inflación moviéndose hacia el 2% es para celebrar, no es para arrancar. Entonces yo creo que eso va a ir reduciendo la volatilidad. Pero la mejor señal, la gran incertidumbre este año fue la pandemia, y ahora eso está controlado. Entonces hacia adelante está controlado en el mediano plazo. Entonces yo creo que la volatilidad se va a ir reduciendo, salvo que tengamos una sorpresa muy grande en la inflación, que no la veo por ninguna parte. Perfecto, gracias Vittorio. Otra pregunta, Vittorio, es, bueno, en los últimos 9 meses vimos que hubo por la pandemia muchos sectores que se vieron muy afectados. La recuperación también ha sido bastante dispar por sector. Y uno empieza a hablar a muchos analistas de que pueden haber algunos sectores o algunos activos cuya recuperación ha estado más rezagada y que se empiezan a poner más atractivos. Dicho esto, ¿qué regiones o sectores de la economía global usted estima que podrían tener una mejor evolución en el 2021? O sea, si pensamos los sectores que la economía más golpeada han sido pensamos, primero, sin ninguna duda, la economía que depende mucho de los servicios. Entonces yo creo que economías muy orientadas a los sectores de servicio, especialmente turismo, esas economías, lo más probable que en el mediano plazo se ve mejor, y ahí deben haber activos muy deprimidos en economías muy orientadas a la parte de servicios. Entonces, en eso con respecto a economías en sí mismas, o sea, economías europeas que dependen mucho del turismo, si pensamos en Europa, Grecia, Italia, que depende mucho del turismo, en Centroamérica, todos los países centroamericanos. Entonces yo veo, esas las veo yo, y también en cuanto a sectores, los sectores de servicio que quedaron muy deprimidos, ahí van a haber oportunidades de comprar activos que va a requerir muchas veces cambio en la propiedad porque el propietario actual no tiene la capacidad de adquirir nueva deuda para salir adelante. Entonces van a haber activos muy deprimidos en los sectores de servicio, que es los que más habían sufrido, es en primer lugar. En segundo lugar, los sectores cíclicos, porque la gran desaceleración que tuvimos inesperada a partir del segundo trimestre del año pasado, le pegó mucho a la actividad, y eso golpeó a todos los sectores cíclicos. Todos los sectores cíclicos, algunos de ellos ya se habían empezado a recuperar por el cambio de composición del gasto, pero ahora van a tener una recuperación mucho más sostenida por la recuperación de la actividad como un todo. Entonces yo creo que eso sería en cuanto a sectores hacia adelante. Gracias, Vittorio. Nos han llegado también varias preguntas respecto de Estados Unidos, algunas de ellas en relación a qué podemos esperar con la guerra comercial con China, ahora con un nuevo gobierno de Joe Biden, y también, dado todo lo que hemos visto en las últimas semanas en Estados Unidos con la toma del Capitolio, con un presidente saliente que no va a asistir a la ceremonia de cambio de mando, y un permanente discurso de Donald Trump diciendo que las elecciones están viciadas. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo para Estados Unidos con la guerra comercial y con el desarrollo del plan económico que tiene pensado Joe Biden?
Primero, con respecto a la guerra comercial con China, yo creo que va a haber una distinta forma de enfrentar el problema, pero no hay duda que las relaciones entre Estados Unidos y China venían cambiando de a poco y se aceleró en la administración Trump. Es algo que ya venía, como digo, desde mucho antes, porque China no usa las prácticas que se usan hoy día en el comercio internacional. Entonces, las empresas muchas tienen subsidios del Estado, entonces no se compite en una cancha pareja, algunos juegan fútbol con mejores zapatos, otros con chancletas, entonces no hay duda que eso es distinto, y eso el mundo estaba preocupado hace tiempo. Entonces yo creo que eso no va a cambiar una actitud de mucho más exigirle a China que si quiere jugar en este estadio tiene que ponerse el mismo equipaje que el resto. ¿Ah? Entonces, pero eso, a diferencia que Biden lo va a hacer de la mano con sus tradicionales socios, que es Europa, Japón y Corea. Entonces, no va a cambiar el discurso ante China, pero sí va a cambiar los elementos de ese discurso. En ese discurso va a tener de lado a Australia también, aparte de Europa, China y Japón. Entonces y tratar de llevarlo al contexto más global. Pero no vamos a volver a lo que teníamos antes de Trump. O sea, Trump en eso interpretó muy bien el sentimiento que se había creado de que China no estaba jugando con reglas parejas, algo que también lo hizo la administración Obama, pero no con la fuerza que lo hizo la administración de Trump. En el lado político es preocupante, o sea, tuvimos la semana pasada un intento de golpe de Estado, una invasión al Capitolio. No hay duda que eso fue una cosa impensada. La última vez que se había atacado el Capitolio fue más de 200 años atrás, cuando los ingleses lo atacaron en plena guerra con Inglaterra. Entonces no hay duda que eso en Estados Unidos fue al corazón de la democracia. Nos enseñaban democracia en el mundo, pero ahora no pasaron democracia 101. Entonces claramente es un shock tremendo. Por suerte que a Obama le quedan pocos días, a Trump le quedan pocos días, aunque puede hacer bastante barbaridad en pocos días, tiene una tremenda capacidad. Yo creo que el shock en la sociedad americana ha sido muy fuerte. O sea, estamos viendo ahora líderes del Partido Republicano, incluyendo a Mitch McConnell ayer, que salió hoy día reportado en el New York Times, de que él cree que hay elementos para echar a Trump, impeachment. Echar a Trump tiene la ventaja que se reconstruye el Partido Republicano, porque si hay impeachment contra Trump no puede ser candidato nunca más en su vida. Ahora quedan las llagas de que él convenció a mucha gente que esta elección había sido manipulada, con lo cual no hay ninguna evidencia. O sea, perdió en todos los tribunales eso, incluso en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema hoy día hay una parte importante de los jueces de la Corte Suprema los que hacen la diferencia, los puso Trump. Pero no había ninguna evidencia, o sea, perdió en todas las cortes y muchas cortes supremas estatales también con mayorías republicanas. Pues, eso no fue una cosa de partido, fue que no hay evidencia, ¿no? Entonces, pero la gente compra estas cosas, pues la gente compra estas cosas. Ahora entiendo muchas cosas que pasaron durante la Segunda Guerra también, cuando la gente seguía a líderes inspirados en Italia, en Alemania. Entonces yo creo de que eso va a ser eso va a tomar mucho tiempo, esa reconstrucción de la convivencia política. Yo espero que el Partido Republicano se pueda reconstruir, porque es re importante tener dos partidos políticos sólidos, y lo estoy viendo en Chile con el desorden que hay con tantos partidos como gente opina en televisión. Es muy bueno en Estados Unidos que hayan dos partidos sólidos. Hay que reconstruir el Partido Republicano, que es fundamental. Una parte importante de los presidentes de los últimos años han sido republicanos, partiendo por Reagan, que fue un gran presidente, aunque había sido Reagan un actor, pero inteligente, se rodeó de buena gente y un tremendo avance a Estados Unidos. Y después lo han seguido también, o sea, el Bush padre, Bush hijo en algunas cosas, en algunas otras se equivocó, como todo presidente se equivoca. Entonces yo creo que Estados Unidos va a salir adelante, pero va a tener un problema de reconstrucción política muy difícil, para quedar muchas cosas muy dañadas, pero ahora lo que requiere es tener un tránsito que asuma bien Biden. Va a haber violencia en los próximos días, hay intentos de ataque a las 50 parlamentos estatales en los próximos días, entonces va a haber, y
ese Gini lo sacó de la botella Trump. O sea, él claramente es culpable en gran parte de lo que ha pasado. Perfecto. Vittorio, y acercándonos un poco más a nuestra región, tú mostrabas ahí las proyecciones económicas para este año, donde se ve que Latinoamérica probablemente después de Europa va a ser una de las regiones que más se contraiga. Y también tú mostrabas ahí unos gráficos de la evolución de los índices bursátiles, donde llamaba la atención que Latinoamérica es una de las regiones que no ha logrado recuperar toda la caída que ocurrió a partir de febrero del año pasado. ¿Qué crees tú que explica este rezago que está teniendo Latinoamérica y cuáles son tus perspectivas para el 2021 para la región? O sea, primero yo diría de que el rezago tiene que ver en gran parte de que ahora hay fuerzas contrapuestas hacia adelante. O sea, la gente está viendo que América Latina va a tener un empuje externo muy importante este año por los precios de los commodities. O sea, la soja ha regresado a precios que no tenía desde el año 2003, lo cual es una tremenda buena noticia, muy buena noticia para Brasil, muy buena noticia para Argentina, o sea, y también para los países chicos, también para Paraguay, pero los grandes para eso. También ayuda sin ninguna duda que las condiciones financieras vemos que se van a ir normalizando, pero de forma muy prudente. Entonces estamos todavía con tasas muy bajas en el mundo y va a haber y hay flujo de capitales hacia emergentes que han ido tomando fuerza porque se han disminuido los riesgos. Entonces es favorable, entonces para recuperarse la bolsa. Pero el segundo punto es que hay países que tenían desequilibrios grandes antes de esta crisis y tienen desequilibrios mayores ahora. El más grande de todo eso es el país más grande de la región, que es Brasil. Y en México, que es el segundo país más grande, tiene un gobierno populista que ha destruido contratos, que no hay duda de que las perspectivas mexicanas están afectadas positivamente por la recuperación de Estados Unidos, pero negativamente por el entorno interno. Entonces, Brasil golpeado, Brasil requiere ajustarse fiscalmente ahora, requiere ajustarse. Lo dijo ayer el director de política, el economista jefe del Banco Central en Brasil. Dice, ¿por qué se ha depreciado tanto nuestra moneda? Porque tenemos que todavía hacer la pega en la parte fiscal. El año pasado gastaron como si fueran un país robusto fiscalmente, que es el caso de Perú y de Chile, que son robustos fiscalmente, aunque nosotros estamos acá preocupados del crecimiento de la deuda, que vamos a llegar, con esta crisis vamos a llegar al 45%, pero en Brasil con la crisis va a pasar al 100% y con un déficit fiscal sustancial de 6-7% del producto. Entonces en Brasil hay preocupación por la parte interna. De hecho, el presidente Bolsonaro dijo la semana pasada que le gustaría arreglar el problema del déficit fiscal, pero es muy difícil. Bueno, eso no ayuda mucho tampoco a los mercados. Entonces yo creo que América Latina sufre por eso, aunque va a tener un escenario externo mejor, pero un interno más difícil, porque Brasil va a tener que ajustarse ahora, va a tener que tener un apretón fiscal cuando recién está tratando de salir adelante. Todavía tiene que recuperarse, su economía está muy por debajo de lo que era antes de la crisis. Argentina tiene para rato. Entonces yo creo los casos más positivos en América Latina son los países que habían hecho la pega antes, que es Perú, que había hecho la pega en la parte fiscal antes, con una regla fiscal clara, y el caso chileno, y en menor medida el caso de Colombia, pero todos vamos a quedar con varias yayas de esta crisis, nosotros las propias que hemos inventado después del estallido social. Claro. Gracias, Vittorio. Vittorio, una pregunta y un tema que siempre sale recurrentemente, y esta no es la excepción, es el tema del dólar. ¿Ah? Y aquí también un poco acompañado por la evolución que ha tenido el precio del cobre. Sabemos que predecir el precio del dólar probablemente es una de las variables más difíciles de predecir, pero vimos que, como tú decías, ha tenido el dólar una caída importante en su precio y hemos visto un rebote en las últimas semanas significativo. Pero pensando más en variables macroeconómicas, ¿ah? Tú y la evolución que puedan tener, ¿tú ves al dólar con más posibilidades de llegar a 700 o más posibilidades de llegar a 800? O sea, primero, para despejar un poco la ecuación, veamos la contraparte de eso. Ante la contraparte de eso tiene que ver con qué esperamos con el valor del dólar americano en el mundo. Porque nosotros somos en parte lo que pasa con el dólar en Chile, uno de los factores que pasa con el dólar americano, porque cuando el dólar en Chile se deprecia,
o nuestro peso gana peso, es muchas veces por razones externas que el dólar afuera se depreció en todo el mundo. Entonces yo creo que el dólar americano va a tener fuerzas contrapuestas hacia adelante. O sea, si la inflación, si la economía empieza a recuperarse muy fuerte en los Estados Unidos, una vez que la pandemia se controle, la economía americana con una administración que va a ir tomando fuerza y la economía creciendo, entonces en ese caso el dólar afuera se va a fortalecer. Si el dólar, porque yo veo Estados Unidos tomando más fuerza que Europa en el mediano plazo, porque una economía que es más flexible, con más industrias de punta. Entonces, en ese caso, eso va a hacer que el dólar afuera se aprecie afuera. Significa que el peso se sube más hacia 800. El dólar, el cobre, yo lo veo sólido afuera por la recuperación y por los avances significativos. Nosotros mirábamos a Tesla, pero ahora también se cambiaron las otras. La General Motors se está yendo, la Toyota a autos eléctricos y la Mercedes-Benz, como digo, hoy día produce más autos eléctricos que Tesla. Entonces yo creo que eso también le pega. Entonces el cobre muy bien y se lo tira a 700. ¿Eh? Las tasas de interés en Chile no las veo yo subiendo antes de avanzado el próximo año. Recién empezaríamos de a poco. Entonces las tasas de interés bajas lo tira más hacia 700. Entonces vamos a estar entre 700 y 750. Yo diría, no lo veo poco probable 800. Hay una probabilidad baja 800. Ahora, si seguimos nosotros disparando en la rodilla con un proceso constituyente que destruye elementos centrales de derecho de propiedad y otras cosas que no lo veo muy probable, pero en los últimos años mis probabilidades han tenido cambios bruscos por hechos que se van apareciendo que eran de baja probabilidad. Pero en general yo lo veo entre 700 y 750, no mucho más que eso. Gracias, Vittorio. Usted recién hablaba de que ve tasas bajas por una buena cantidad de meses y durante su presentación habló también de presión al alza en el corto plazo en la inflación, pero con expectativas ancladas en el 3% y también que actualmente tenemos amplias brechas de capacidad. Si la recuperación económica en Chile fuera más rápida de lo esperado, ¿usted cree que esto pueda generar un alza en la TPM y con ello impactar negativamente los retornos de la renta fija? ¿Y qué probabilidad le da ese escenario? O sea, yo creo de que el Banco Central chileno ha mostrado por mucho tiempo de que lo que le preocupa es que la tendencia inflacionaria esté en torno al 3%. Estamos en una tendencia inflacionaria que ha estado bajo el 3% por mucho tiempo. Yo no veo la economía volando porque en Chile quedan muchas cicatrices de esta crisis, quedan las pymes con muchas dificultades, empresas grandes con dificultades, ha subido el endeudamiento. Entonces yo veo con un mercado laboral todavía muy complicado y ahora con la aceleración de todo lo que tiene que ver con la digitalización y la inteligencia artificial, le mostré a ustedes como en el sector comercio la actividad ha crecido pero el empleo ha caído, uno de los que más ha caído. Entonces yo no veo presión fuerte en salario una vez que la gente ya le tenga menos miedo a la pandemia y empiece a buscar trabajo. Vamos a tener mercado laboral muy ofrecido por mucho tiempo, salarios con bajo crecimiento. Entonces, en ese yo veo poco probable que la inflación tome mucha fuerza en los próximos 12, 18 meses. El Banco Central va a estar atento y si cualquier cosa, yo creo que la economía en algún momento se va a ir normalizando. Estamos con tasas que son para una economía que tenía una pandemia del virus y tenía una pandemia política interna, eso se va a ir normalizando eventualmente y eso va a llevar a tasas más normales. No es una tasa normal de 0,5 nominales, más cercana a 3,5, 3,7, pero eso va a ser en los próximos 2, 3, 4 años. Gracias, Vittorio. Y una última pregunta que nos llegó de la audiencia que tiene relación con los impuestos. Y la conecto con otras cosas que usted ha comentado. Bueno, sabemos que hemos enfrentado una crisis social, sanitaria y económica con un mayor gasto fiscal, con el uso de las reservas, con un mayor endeudamiento. En su escenario, ¿está una posible alza de los impuestos en Chile? O sea, yo creo de que mientras estemos hoy día
todavía en esta emergencia, tratar de que la economía y las empresas se empiecen a recuperar de estos dos shocks brutales que hemos analizado. Yo creo de que hoy día hay bastante acuerdo de que lo que necesitamos es que la economía se normalice. No hablemos de impuestos hoy día, pero no hay duda que Chile tiene demandas en sectores fundamentales como es salud, como es seguridad interior, con el problema que tenemos de delincuencia, en el sector, en pensiones, que tenemos una parte, ya teníamos un problema antes del estallido social y del COVID, teníamos un problema de las bajas tasas de reemplazo, ese problema hay que enfrentarlo, estábamos ahorrando muy poco, y eso va a requerir más recursos fiscales, porque entre otras cosas también hay empleados fiscales. Entonces, y también va a haber que tener un elemento de solidaridad más importante. Entonces, más gastos. Yo creo que los impuestos eventualmente en Chile van a tener que subir entre 2 y 3 puntos del PIB. Yo prefiero que tengamos eso y hay también mejores bienes públicos. Tenemos en Chile hoy día un Estado del siglo XIX para una economía del siglo XXI. Entonces tenemos que modernizar el Estado. Y esa modernización del Estado va a requerir más recursos, digitalizar cosas, muchas cosas. Entonces vamos a necesitar 2 o 3 puntos más del producto. Pero primero, cuando estamos en una piscina con dificultad para nadar, primero tratemos de recuperar, llegar al nivel del agua en la piscina, salgamos arriba a flote primero y después tomamos un curso de nado. Ya es muy tarde para tomar el curso de nado hoy día, ya estamos en la piscina, estamos hundidos en la piscina, hay que salir adelante primero. Y eso va a ser para después. Hay bastante acuerdo que esto va a ser en un periodo de 2 o 3 años más adelante, cuando salgamos de esto. Esa discusión va a venir en los próximos 2 o 3 años y Chile requiere más recursos para enfrentar los problemas de demanda de bienes públicos. Hay demanda de bienes públicos importante que hay que financiarla. Y la mejor forma de financiarlo no es con desorden macroeconómico, sino que con una contribución de todos los chilenos, especialmente los chilenos que más tienen. Perfecto. Muchísimas gracias, Vittorio, por tus respuestas, por esta exposición tan clara e interesante como siempre. Agradecemos a todos nuestros clientes que se conectaron y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que tengan todos muy buen día. Gracias, Renzo, y gracias a todos.